El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Presidente, dos preguntas más. La segunda, durante este confinamiento que tuvo derivado del COVID-19, y la verdad es que esos tiempos a veces donde uno tiene pues un poco más para pensar lo que ocurre y para hacer pues ahí un análisis de uno mismo, yo le preguntaría a uno, ¿le quedó alguna secuela del COVID-19 ahora que ya está en su vida diaria? Y también preguntarle si en ese confinamiento voluntario que tuvo, le cambió en parte la visión de lo que ha representado la epidemia de COVID-19 en México y en todo el mundo. Mire, yo creo que me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar. Aunque los adversarios, ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores del partido o de uno de los partidos conservadores, diciendo que estaba yo mal en mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba yo enfermo. Pues no, gozo de cabal salud. Pero yo creo que para ellos sí es algo extraño el que se piense en favor del pueblo, de que se tenga sentimientos de amor al pueblo, más cuando ellos tienen como verdadera doctrina la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Entonces, sí les extraña cómo es que van a ser primero los pobres, cómo es que no le importa el dinero o lo material, cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del Tlatoani mayor. ¿Cómo es que se levanta en la madrugada? ¿Cómo es de que no se queda callado y replica? Entonces, pues sí, no estamos para ellos bien, ¿no? Afortunadamente, de acuerdo a nuestras ideas y principios, estamos viviendo un momento estelar. Imagínense luchar toda una vida para llevar a cabo, para convertir en realidad ideales, utopías, el poder servir a los demás, el llevar a la práctica el amor al prójimo, el ayudar
a la gente humilde, a la gente pobre, el tener la dicha enorme de practicar el humanismo. No hay nada mejor que eso, ningún bien material, ni todo el oro del mundo se compara con la satisfacción que produce luchar por los demás. Entonces, ¿qué reflexión tengo después del COVID? Que debemos de seguir. Cuando comenzó lo del COVID, en mi reflexión incluso escribí, hay unos textos del año pasado, y dije en mi fuero interior, no vamos a dejar de avanzar en la transformación de México, aún con el COVID y con la crisis económica. Vamos a atender las dos crisis y vamos a seguir caminando hacia la transformación, porque lo que más ha dañado a México es la corrupción. Es el principal problema, la corrupción política. Eso es lo que dio al traste con todo. Por eso vivimos la paradoja, la contradicción de ser un país rico con un pueblo pobre. Un país que tiene muchísimas riquezas naturales, que lo han saqueado por siglos y todavía es de los países con más recursos naturales en el mundo, con un pueblo excepcional, heredero de culturas, de civilizaciones milenarias, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Ahí está el ejemplo de los migrantes mexicanos, porque también estos tecnócratas conservadores querían hacernos creer de que si no se avanzaba en México era porque nuestro pueblo era flojo, indolente, falso. Y repito, este es el ejemplo. $40.600 millones envían nuestros paisanos a sus familias. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Entonces, ¿por qué no salimos? ¿Por qué el atraso? Si tenemos recursos naturales, de los 200 países del mundo, solo 20 tienen petróleo y uno de esos es México. Y tenemos oro y tenemos plata y tenemos gas y tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria y tenemos litorales. Y repito, un pueblo trabajador. Este es un país que se fundó hace miles de años. Bueno, ¿y entonces por qué no se avanza? ¿Por qué esta monstruosa desigualdad económica, social? ¿Por qué cerca de 70 millones de mexicanos en la pobreza? La respuesta es la corrupción. Entonces, no tengo duda de que si seguimos combatiendo la corrupción, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México. Y ya está en proceso esa transformación. Entonces, ¿qué pensaba
cuando tenía el COVID y ahora en los tiempos del post-COVID, de que hay que cortar de tajo con la corrupción. Les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran, la corrupción se va para afuera. Punto y post-COVID. Con la pandemia. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.